lo vamos a recibir al con un fuerte aplauso. ¿En qué momento surge todo esto? Porque la verdad, rompiste el mercado, rompiste el molde. ¿Sos consciente de eso? Soy súper consciente, estoy muy feliz por el apoyo de la gente y esto salió de estar fuera de Paraguay, de la añoranza que yo le tenía al país cuando viví mucho tiempo en España. En España. En la época de pandemia. Sí. Y fue ahí donde yo me di cuenta que se valoraba bastante allá nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra comida, nuestra forma de vestir, hablar. Somos únicos viendo desde afuera nuestro país. Claro, claro. Y con la llegada de TikTok me vino la idea de hacer un contenido para valorizar nuestra cultura, nuestro idioma guaraní, ¿verdad? Le pregunté a mis seguidores cómo sonaría una noche en Medellín en guaraní. Esa fue la primera que... Esa fue la primera. Se ve mal, unas 6 horas después el video estaba viral cuando revisé. 100.000 reproducciones.